Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Y hoy nuevamente me vuelvo a dar un lujo. Voy a estar charlando con una fotógrafa de bodas, que ya nos va a contar también un poquito su historia, porque cuando la empiecen a escuchar van a decir, es una fotógrafa argentina, pero no, sorpresa, no es argentina, hace varios años que está acá, pero igual ya nos va a comentar. Así que voy a tener el placer de hablar con Adri Carolina, fotógrafa de bodas. Así que, Adri, te doy la bienvenida a Enfoque Creativo. Bueno, te quiero agradecer infinitamente por la invitación para estar acá. Es un placer poder compartir en este podcast y también charlar un poquito con los fotógrafos, y ahora con esta tecnología podemos llegar hacia mucha gente. Así que para mí es un gustazo porque me encanta hablar. Y vamos a tener un rato divertido, espero yo. Sí, la verdad que sí. Ya arrancamos hablando fuera de micrófono, o sea, fuera de la grabación, y la verdad que la charla muy divertida, muy entretenida. Si yo normalmente los podcasts los arranco de esta manera, en el caso que te tengas que presentar para aquellos fotógrafos que no tienen el honor y el placer de conocerte, ¿quién es Adriana? Bueno, Adriana es una fotógrafa de bodas y de familias. Yo me intitularía una gran contadora de historias, ¿no? En este mes, en 10 días completo 10 años de carrera profesional, pero he sacado fotos durante toda mi vida, hace 30 años, tengo 40, pero desde los 10 tengo una cámara de fotos en mano. Así que soy una fotógrafa de personas. Arranqué profesionalmente en el mundo de los eventos, con los casamientos y haciendo fotografía documental de familia, pero la verdad es que me encanta estar con la gente y contar historias. Así que eso sería lo que soy yo hoy, pero creo también que la fotografía para mí no es mi trabajo apenas, sino como mi estilo de vida. O sea, soy fotógrafa no solamente cuando voy a los eventos, sino soy fotógrafa todo el tiempo, y la fotografía traspasa mi vida personal todo el tiempo, le da color, le da forma y le da dirección a todo lo que hago en mi día a día. Recién yo cuando te presenté te dije que no eras argentina, o sea, contá un poquito brevemente de dónde sos y cómo hiciste para llegar hoy a la Argentina y estar acá hace cuánto, casi 11 años que estás. Sí, hace 11 años estoy acá en Argentina. Bueno, hablo primero de todo, la primera pregunta que me hacen, la primera pregunta es ¿por qué hablas bien español? En realidad soy hija de argentinos, mi papá inmigrante italiano, criado en Lanús Oeste, y mi mamá de Colón, Entre Ríos, pero se fueron a Brasil en el año 78 y yo nací en Minas Gerais, es una provincia más al norte de Río de Janeiro, en la ciudad de Montes Claros. Solo nací, pero me crié en Río de Janeiro. Así que para el mundo le digo a todos que soy carioca, pero también es mentira eso. Pero a la vez es verdad, porque viví 30 años de mi vida, 29 en Río de Janeiro. Entonces cuando hablo español hablo bien porteño, o sea, cuando hablo castellano estoy hablando en porteño y la gente piensa que soy de Buenos Aires, pero cuando hablo en portugués mi tonada carioca es inconfundible, así que todos me identifican como de Río. ¿Y qué se te dio por instalarte en la Argentina? Porque, teniendo, y principalmente a lo mejor en Capital, o sea, teniendo la posibilidad de estar en otros lugares, o sea, ¿por qué elegiste la Argentina? Bueno, esa historia es interesante. En realidad yo siempre soñé con vivir en Buenos Aires porque como mi familia era de acá, yo solo venía de vacaciones y sentía mucha necesidad de estar acá y de vivir la ciudad. Y entonces no casualmente me enamoré de un argentino
y me casé con él en su momento. Estos argentinos. Pero pará, encima no es que lo conocí en Argentina, lo conocí en Bahía, en el norte de Brasil. Entonces me enamoré de un argentino y nada, veníamos y cuando vuelvo en una de esas, me propone casamiento, me vengo para acá a casarme con él y a realizar mi sueño que era vivir en Buenos Aires. Entonces dejo mi vida en Río de Janeiro, yo era maestra jardinera, psicopedagoga, daba clases en la escuela alemana de Río de Janeiro. Entonces daba clases, estaba en la escuela hace 11 años ya. Y dejo todo mi vida y me dicen, ¿pero qué vas a hacer en Argentina? Que viste que hay crisis y cómo vas a hacer. Le dije, no sé, pero sé que me va a ir bien, contesté, ¿no? Entonces me vine. Entonces me caso con este señor que hoy no es más mi marido, pero en su momento sí. Ah, bueno. Y bueno, tengo mucha historia, en 10 años pasaron muchas cosas. Pero me caso y cuando me caso empiezo a buscar fotógrafo para mi boda. Y entonces yo quería los fotolibros como ya se hacían en Brasil. Acá estaban bastante... Argentina siempre así, las modernidades llegan después en comparación a Brasil. En términos de tecnología en ese momento, allá ya se hacían los fotolibros y acá todavía no. Eran los álbumes de cuero, era otra cosa en ese momento, era el año 2009. Entonces empiezo a buscar un fotógrafo que ya trabajara con los fotolibros y bueno, lo contrato para la boda, qué sé yo, y le digo, mira, tenés que hacer así, 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 así. Le di tantas órdenes y me dijo, sos tan hinchapelotas, ¿por qué no te dedicas a esto? Me dijo. Entonces le dije, porque no estudié, porque soy maestra jardinera. Y bueno, y pegué onda con él y me dijo, no, vení que yo te enseño, comprate una cámara, en su momento me dijo, comprate una D90, era la que había salido, y yo tenía unos ahorros, me compré la cámara y fui a hacer las bodas con él. Entonces fui de segunda fotógrafa, ¿no? Así como para practicar. Fui a la primera, fui a la segunda, fui a la tercera. En la tercera ya vendí la boda. Y entonces le digo, bueno, ahora pagame porque te conseguí el cliente. Y a mí me dijo, no, pero no. Bueno, entonces si yo puedo vender mis bodas, las vendo yo sola. Y fue así que arranqué a ser fotógrafa de casamientos. Mi primer boda la vendí por Mercado Libre. No sabía dónde publicar, publiqué en Mercado Libre. Y la vendí por 600 pesos y fue un julio del año 2010, ¿no? Y bueno, y de ahí empecé a trabajar. Desde siempre fui destination photographer porque como yo era de Río de Janeiro y vivía en Buenos Aires, desde que empezó mi carrera, yo iba a Río y hacía fotos también. Entonces las personas siempre me identificaron como una fotógrafa que viaja. Entonces así empezó mi historia profesional, digamos así, hace 10 años. Y después de ahí, ¿no se te ocurrió decir, bueno, terminé mi historia amorosa, por así decir, me vuelvo a Río? No, seguiste apostándolo, quedarte ahí en Capital. No, sí, yo en realidad todavía seguí casada mucho tiempo, no se terminó al toque el matrimonio, todavía duró, pero empecé a construir mi carrera acá en Argentina y ahí sí empecé a sentir la necesidad de estudiar. Imagínate que yo a los 15 años agarré una cámara de fotos de Estados Unidos que la teníamos en casa, que mi papá la había traído de Los Ángeles, y fui al negocio de fotos de mi barrio y le dije al dueño de la casa fotográfica, le dije, ¿cómo uso esto? Y él me dijo, mira, si hace sol, lo pones en 11. Y si hace si hace sol, si hace sol, lo pones en 11. Y si está nublado, lo pones en 5.6. Eran las aperturas que había. Esa fue mi primer clase de fotografía con 15 años. Fue eso lo que me enseñó. Y me dijo, el ISO 400, que era de rollo en esa época, lo usás si es a la noche. Y si es de día, usás creo que era 100, no me acuerdo ahora. Sí, el ASA 100, claro. Sí, ASA, en portugués es ASA 100. Y entonces, esa fue mi primer clase de fotografía. Entonces, digamos, todo lo mío era muy amateur, siempre muy interesada, pero no lo veía como carrera, ¿viste? Yo ya tenía, cuando me vine a vivir acá a Argentina, tenía 2 posgrados, daba clases en la universidad yo para los psicopedagogos, imagínate. Tenía construido toda una carrera en la educación
Entonces nunca vi la fotografía como un negocio. Y ahí cuando empiezo a hacer esto de los casamientos, estaba recién llegada a Argentina y qué sé yo, empiezo a sentir la necesidad de estudiar y ahí sí, googleando, buscando, arrancaban los primeros cursos, no existía ni el FDF Argentina todavía, pero en ese momento Mariano Leiva empezó a traer los grosos de afuera, que en ese momento eran Vinicius Matus, Fer Juaristi, los empezó a traer a Funes y a Rosario a hacer talleres. Y entonces encuentro que va a haber un curso de San José Team, que eran unos mexicanos, y después Vinicius Matos y no sé qué. Y yo fui a esos cursos y cuando llego ahí encontré como mi tribu, ¿entendés? Porque dije, yo amo la educación, amo estudiar. Encima de estos estudian fotografía, es lo más esto. Y ahí empecé a entender que tenía que elegir mis profesores y mis mentores y empecé a seguir a todos los fotógrafos. En esa época la fotografía documental de bodas y artística estaba explotando a full en Argentina y en el mundo, porque Fer Juaristi, Daniel Aguilar, los Crisman, la gente súper, digamos, top de ese tipo de foto, empezaba a ser exitoso en todos lados y daban talleres, conferencias, cobraban $5,000 una boda y estaban todos playados. Y era una locura. Y entonces empecé a estudiar con todos esos, o sea, todos esos fueron mis profesores. Empecé a viajar a Brasil, tenía esto del idioma, ¿no? Y de la facilidad, entonces empecé a estudiar en Argentina y allá, y a ir a congresos, y así empezó mi formación profesional de verdad, ¿no? De realmente aprender. Claro, o sea, de cobrar 600 pesos por Mercado Libre, ya pasaste después de los cursos a otra liga completamente. Sí, no, bueno, los gringos cobraban $5,000, nosotros no, pero sí, empecé a subir. Yo en realidad tengo una frase que amo de la señora Mirta Legrand, que dicen así, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, si te ven bien, te contratan, dice Mirta, ¿no? Y la primera vez que esta señora me llamó para esta boda de 600 pesos, yo estaba tan feliz que me llamaba un cliente que le dije, sí, espera un minuto que voy a ver si tengo la fecha disponible en mi agenda. Entonces no tenía ninguna boda, pero realmente agarré mi agenda y la empecé a ojear y le dije, sí, la tengo libre. Entonces yo creo que desde siempre tuve una postura de mostrar que era profesional y de tener esas ganas o sea, de darle a entender al cliente que era muy importante que él me contratara. Y soy muy graciosa igual hablando, y me acuerdo que yo le decía a los clientes la siguiente frase cuando ya entraba en confianza, le decía, miren chicos, es que yo quiero ser famosa, que es mi frase de la vida esta, quiero ser famosa, entonces un día voy a ser tan famosa que no me van a poder contratar, así que aprovechen ahora que se están llevando una gran oportunidad. Y la gente se cagaba de la risa y me contrataban. No, a ver, está buenísimo porque también lográs, que es lo que yo a veces hablo con el resto de los colegas, es lograr también esa conexión con el cliente. A ver, uno logrando una conexión con el cliente, después te pones en una posición que va más allá del ámbito a lo mejor comercial. Ya a lo mejor después de la boda te juntás a comer o te saludan para tu cumpleaños y ellos mismos ya se transforman en vendedores tuyos. Sí, totalmente. Igual pienso, no nos convertimos amigos de todos los clientes, pero una cosa interesante que pasa en relación a este tema es que obviamente hoy soy una fotógrafa que estudié mucho, que ya estoy en otro patamar, que mis fotos hoy técnicamente son mucho mejores de que cuando empecé. También no cobro lo mismo que cobraba cuando empecé, ¿no? Digamos, tiene relación con lo que los conocimientos que uno tiene. Pero si hay una cosa que nunca cambió en mi proceder, es que siempre atendí a los clientes con mi mejor, ¿entendés? Siempre con esta necesidad de decirles, este es tu día y yo estoy ahí para darle una visión y a contar una historia del día de tu casamiento. Y siempre lo hice muy involucrada, así, muy desde el corazón. Entonces yo creo que eso se siente y es lo que la gente valora. Entonces mismos mis clientes que me acompañan hasta hoy, que saben que hoy tengo premios o que doy conferencias o que no sé qué, cuando suben sus fotos viejas, que yo las miro y veo un montón de fallas técnicas en la foto, están muy agradecidos de tener el registro, porque una vez escuché a una fotógrafa de casamientos que me dijo,
no importa quién te sacó la foto o cuánto buena es tu foto o cuán buena es tu foto. Importa que cuanto más el tiempo pasa, más valor tiene tu registro. Y es la verdad, porque tus fotografías familiares, no querés saber si lo sacó el fotógrafo A, B o C, o si está quemada, o si está no sé qué. Las fotos viejas de tu familia no las vendés por ningún precio del mundo. Es así. Yo a veces, en esto que vos que acabas de mencionar, yo a veces hablo con colegas que te dicen, no sé, yo subo, por ejemplo, fotografías a los grupos de Facebook y la verdad que me dicen cualquier cosa. Y a veces vos mirás fotografías que a lo mejor a nivel, vos corregime, ¿no? Pero a nivel técnica a lo mejor no son excelentes, pero retrataron un momento que vos la volvés a mirar y te pones, te da la piel de gallina, te volvés a emocionar. Y que a lo mejor ese momento que retrataste, que va a perdurar por siempre, pero le pasa el trapo a si está bien, a nivel composición o técnica. O sea, va más allá de eso. Es un poco lo que vos decís, que va a lograr que perdure en el tiempo. Sí, hay una cosa, yo le explico esto a los fotógrafos que me consultan, ¿no? Cuando estamos evaluando una foto y de pronto el momento es muy bueno, pero está muy mala técnicamente, yo le digo al fotógrafo, esto se lo das al cliente porque es muy importante para él, pero no lo subís a tu página porque no es lo que te va a vender. Realmente la gran conexión sucede cuando podés juntar el conocimiento técnico en que la luz está bien, la composición está bien, sumada al gran momento. Entonces ahí sos un gran fotógrafo y estás destacado. Y soy muy exigente en esto porque cuanto más uno practica, más te vas apurando el ojo y el relato fotográfico va quedando como limpio, como prolijo, como impactante, como bien, como que le sabes dar la vuelta de contar lo mismo que está pasando, pero de una manera muy pro, por así decir, ¿no? Y entonces por eso la gente que no entiende tanto de foto, tipo el cliente, ¿no? Que no es fotógrafo, mira y dice, no sé, tus fotos tienen algo. Hay una pregunta que siempre suelo hacerle a los clientes y que me parece que todos los fotógrafos tienen que hacer para entender cómo es su trabajo o cómo te perciben los demás, que es, ¿por qué pensás que yo tengo que ser tu fotógrafo? ¿Qué fue que viste en mis fotografías que te llamó la atención? Entonces, ellos mismos, dentro de su no conocimiento técnico, te devuelven este tipo de cosas, porque tienen un color, porque parece que estás ahí, porque las siento muy espontáneas y naturales, o porque tu luz me encanta. El tipo no sabe hacer la luz, pero sabe que tiene una cosa distinta. Entonces, encontrar esta identidad, encontrar esta cosa que te caracteriza y que te diferencia de los demás en la multitud es maravilloso, ¿entendés? Es cuando realmente decís, hago un trabajo y la gente nota que es mi trabajo, ¿entendés? Está bueno. Se nota que sos una profesional que se capacitó mucho para estar en el nivel que hoy estás. A veces te encontrás con aquellos fotógrafos que recién arrancan, que a lo mejor prefieren invertir en equipo y no en educación o no en capacitación. ¿Cómo ves eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Qué buena pregunta. Mira, una cosa, una diferencia acá entre el fotógrafo que recién empieza y el más antiguo, pero también hay una diferencia entre si es hombre o si es mujer. Lo que terminaba pasando es que yo tuve un desfasaje muy grande técnico, porque normalmente las mujeres no somos tan ligadas a tecnología y en realidad era bastante floja para el tema técnico, entonces me daba fiaca aprender el flash, me daba fiaca aprender iluminación, entonces yo quedé para atrás en la parte técnica. Y los varones suelen ser muy técnicos. Yo siempre digo que los fotógrafos hombres tienen una cosa con el flash que tiene una cosa medio fálica, ¿viste? Con el flash que lo tienen que meter en algún lado. Siempre tienen que meter un flash en algún lado, porque si no, no se sienten hombres. O sea, es una cosa muy interesante esto. Entonces, a la larga de los años, en vez de separar los teams, de si sos hombre o mujer, sos novato o sos jovato, aprendí a integrar las cosas. Si yo le digo a los fotógrafos, si vos no sos tan bueno técnicamente, yo lo que hice, me fui haciendo amiga de muchos fotógrafos hombres, porque ellos me dan cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, yo no soy capaz de leer un manual.
Entonces la forma como empecé a aprender flash es preguntándole a los fotógrafos técnicos cómo lo hacían. Porque realmente si tenía que ir por el camino del curso, del manual, a mí no me daba ¿entendés? No me daba el cerebro para eso. Y de esa manera. Y empecé a decirle esto a los fotógrafos porque yo dije, si vos sos muy técnico, pero demasiado técnica, ¿qué pasa? Perdés el momento, perdés la sensibilidad. Entonces, juntate con los fotógrafos más sensibles y vas a tomar de ellos esto. Entonces, lo que sirve es integrar. Con respecto al tema de los equipos que vos me estás preguntando, me parece un proceso natural que la gente pruebe las cosas, ¿no? Cuando empieza, porque obviamente querés avanzar de cámara, querés tener una reflex, que no cropé, que no sé qué. Y ahora están todos con las mirrorless, que todavía me dio fiaca, todavía estoy retrasada yo, porque todavía no las agarré, porque como no tenía plata para cambiar todos los equipos, dije, no, todavía sigo en mi Nikon 750, hasta segunda orden. Pero, por ejemplo, me parece bien que la gente pruebe lentes y cosas, pero yo también compré muchas cosas que después no utilicé. Pero a la larga hay una frase muy importante en la fotografía, que menos es más. Tenés que probar y definir cuáles son tus lentes. Yo soy una defensora de los lentes fijos, porque el zoom es para vagos, sobre todo en un evento, o sea, y además no te da la dimensión de cómo vos ves el mundo, porque si vos le metés el zoom nunca sabés a qué distancia focal estás. Entonces, por ejemplo, yo uso un 35, un 85 y un 24, pero podría vivir 95% de mi vida con un 35 milímetros. Y esa es mi fotografía. Entonces tomé una decisión, ¿entendés? Probé y después elegís con quién te casás y te quedás ahí, ¿entendés? O sea, ¿puedo cambiar? Sí, puedo cambiar, pero lo que termina pasando es que el dominio de mi equipo y el dominio de cómo quiero mi fotografía, mi lente, mi edición, todo, me da una identidad visual consistente a mi trabajo. Vos abrís mi Instagram y no vas a ver un día dulce leche, otro día chocolate, otro día, ¿entendés? O sea, cada día una cosa. Ese es el tema, ¿no? A ver, actualmente estamos pasando, por una situación bastante particular a nivel mundial. ¿Vos cómo ves esto? ¿Como una oportunidad o como crisis? En realidad pasamos por muchos estados. Hoy, por ejemplo, estamos grabando esto a cuarentena, ya fase 1 nuevamente. Es anímicamente, le agarra un bajón a las personas, es comprensible esto, me agarró a mí también, o sea, le agarra a las personas. Hoy me puse a bailar, ¿viste? Porque dije, no, bailo como se pueda, porque si estoy esperando que termine la cuarentena para vivir, me voy a tirar de un puente, ¿entendés? No se puede. Pero lo que terminó pasando en la cuarentena fue una gran transformación en mi carrera. Pasaron muchas cosas interesantes. La primera semana fue súper difícil porque yo pensaba, si no puedo hacer fotos me morí, voy a tener que hacer, no sé, comida, viandas o cualquier negocio. Y una reinvención muy grande surgió. Entonces, me junté a un proyecto en Brasil que se llama Fotosfera, que es como un posgrado de fotografía donde damos clases y donde entendimos que los fotógrafos no tenían que aprender solamente de fotografía, sino también de marketing, de venta, de fidelización de clientes. Y ya en la primera clase, que arrancó al principio de la cuarentena, nos dieron la idea de que podíamos organizar las fotos personales de nuestros clientes. Entonces empecé a contactar a mis clientes para vender álbumes, de los álbumes que ya, digamos, de las fotos de los eventos que ya había hecho. Pero les empecé a ofrecer que organizara sus fotos de celular en álbum. Entonces, no sé, una familia que el papá se murió, entonces agarraron esas fotos de celular y les hice un álbum 30-30, 20-20, duro, fotográfico. Otro que viajó y le hice el álbum. La otra que hizo no sé qué. Y así empecé a vender todo tipo de trabajos, fotolibros del Día del Padre, álbumes, proyectos personales de las personas, fotolibros para empresas, y se me empezó a abrir un abanico de opciones que tal vez no lo hubiese visto si no hubiese pandemia. Y entonces empecé a dar talleres de cómo vender álbumes porque me iba bien y empecé a ayudar a los colegas a ver cómo lo podían hacer. Y sumado a eso, empecé a dar clases por Zoom, mentorías, qué sé yo. Bueno, cuando se aflojó un poco el tema de la cuarentena, me tocó ir a hacer fotos de embarazadas a sus casas, con distanciamiento social, máscara, qué sé yo,
porque la gente que está embarazada, ¿entendés? No puede esperar que pase la cuarentena, va a tener el hijo así y listo. Entonces eso fue un nuevo producto. Y también fotografié cumpleaños de 1 año y de 2 años, en donde yo era la única persona que fue a la casa, todos los invitados por Zoom, porque la gente no puede hacer fiestas, pero sí aceptaron llevar al fotógrafo para fotear el día del niño. Entonces yo creo que una situación así como la que estamos viviendo también cambia la demanda del mercado. Entonces, lo que me sacó es de mi zona de confort y también me di cuenta que mis presupuestos estaban mal hechos, los empecé a reformular, empecé a estudiar. Entonces, no me parece lindo este tema del coronavirus, pero la realidad es que cambió mi vida y lo que aprendí en estos últimos 100 días, te puedo asegurar que no lo aprendí en los últimos 3 años. Le enseñó a uno a reinventarse, un poco lo que estamos hablando, como decir, salir de tu zona de confort. A su vez, a ver, hay fotógrafos que a lo mejor no han podido salir de esa zona de confort, porque yo, por ejemplo, acá en mi zona, por así decir, no todos los fotógrafos han tenido a lo mejor esa posibilidad de reinventarse, de buscar, por ejemplo, otros mercados. Otros sí, me ha pasado estar con colegas que te dicen, yo hago fotografía de bodas, pero ahora estoy haciendo fotografía de producto. Y nunca se me había pasado por mi cabeza hacer fotografía, no sé, de mates, de indumentaria, y hoy lo tengo que hacer, porque como vos decías al principio, si no me tengo que poner a cocinar, a hacer barbijos, a hacer lo que fuese. Entonces, o sea, que está ok, pero si podemos encontrarle la vuelta dentro de lo que ya sabemos, está bueno también. Exacto, por eso yo también creo que radica mucho en la formación que tiene cada uno, por eso es volver un poco al tema de la capacitación, el tema de la formación, el tema de aprender otras cosas, porque hoy convengamos que la fotografía, por así decirlo, es un negocio y yo creo que es un gran porcentaje saber manejar el negocio, las ventas, las redes sociales, el hecho de cómo comunicarse, que a lo mejor sacar la foto en sí. Entonces, a lo mejor aquella persona que no está acostumbrado a manejarse como un negocio en sí y es únicamente sacar fotos, es como que le paraste el negocio y no sabe para dónde disparar, no sabe qué hacer. Entonces cuando entra en pánico, decir, bueno, ¿qué hago? Y lo peor que uno puede llegar a hacer, y lo he visto, es empezar a vender tus herramientas de trabajo. Sí, mira, hay un tema acá que siempre lo digo cuando tengo la oportunidad hablando de la cuarentena, más allá de que entiendo que nadie está muy normal, ni yo, y que tenemos días, yo tengo días que estoy todo el día en pijamas, ¿entendés? Y llega la noche y me di cuenta que no me saqué los pijamas, pero bueno, eso puede pasar. Pero las personas que tuvieron más dificultad, y ahí no voy a incluir solamente los fotógrafos, ¿tá? Existen roles en nuestras vidas. Nosotros podemos ser víctimas o protagonistas de nuestras vidas. Y podemos estar parados en nuestro niño o en nuestro adulto. Normalmente, inconscientemente, por los dolores que tenemos de la vida, por las cosas más resueltas con nuestra familia de origen, por nuestras heridas, muchas veces nos paramos en niños, como las personas que, no sé, nunca pueden estar bien con una pareja o siempre, no sé, te estoy hablando cosas aleatorias de la vida, ¿no? Como un tipo que tiene que estar con 1000 mujeres, tiene un mambo muy grande con su madre, por ejemplo, no puede vincular, ¿entendés? Entonces siempre tenemos cosas que no están resueltas y que nos dejan en el lugar de niño. La gran tarea que tenemos es ponernos en nuestro adulto. El adulto mira y dice, bueno, no me gusta hacer tal cosa, pero necesito hacerla. O tomo esta decisión. El adulto toma decisiones. Lo que terminó pasando en la pandemia es que los que estaban muy parados en su niño o los que estaban muy parados en su víctima no pudieron avanzar porque empiezan a decir, ay no, viste, me pasó eso y ahora qué hago, porque yo que hacía bodas. Si yo me quedara mirando lo que yo hacía hasta el 16 de marzo del 2020, yo arranqué este año y ya tomé 8 vuelos. Yo fui a trabajar a Las Vegas, a Ciudad de México, ¿entendés? Y cuando la pandemia empezó yo estaba en Córdoba estudiando. Y realmente tenía otra vida. Y lo que pasa es que cuando me tomó la pandemia, por más que tenga días difíciles, me rendí de manera madura a sentir a las cosas como son. Entonces dije, bueno, si soy adulto y esto es lo que me toca vivir, es lo que me toca vivir.
no me quedo en el romantismo del pasado. ¿Viste esta gente? No, porque cuando yo iba a bailar o cuando yo estaba de novio con fulano, bueno, la vida cambió y cambió. Entonces, es una tarea que la tenemos que hacer todos los días, de tratar de mirar, es una frase muy cliché igual, el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Y la verdad que sí, la verdad que los creativos también se destacaron ahora en esta cuarentena, no solo en fotografía, como en otros rubros también, y vimos nacer muchas posibilidades. ¿Que es fácil? Te puedo asegurar que no lo es, pero también te puedo asegurar que los que obviamente no van a durar todos los fotógrafos después de la pandemia, porque hay gente que no se va a resistir, pero que si uno tiene fuerza de voluntad, siempre va a encontrar nuevas cosas dentro de lo que ya hace y va a descubrir sus potencialidades. Así que siempre cuando hablo con los fotógrafos, primero trabajo la parte psicológica, que piensen en cómo están parados frente a la vida. ¿Están en su adulto? ¿Están en su protagonismo? ¿O están en víctima diciendo, ay, la vida me engañó, ¿viste? Entonces es un poco eso. Es muy, muy buena reflexión. Yo a veces también veo aquellos que, a ver, y como recién hablamos, no es solamente para el ámbito fotográfico, porque esta pandemia afectó toda la parte comercial. Y vos tenés a lo mejor gente que se excusa de que no puede hacer algo porque siempre la culpa la tiene otro. Lo que vos decís, che, me posiciono o estoy en una postura donde yo no tengo nada que ver, donde la culpa de todo la tiene la pandemia. Y vos tenés gente que yo conozco que te dice, no, pará, a ver, ¿cómo le puedo encontrar la vuelta? Porque, a ver, si yo no le encuentro la vuelta, o sea, no como, no vivo. Entonces me tengo que esforzar en buscarle la vuelta. Que como vos decís, ¿es fácil? No es fácil, pero puedo pedir ayuda. Puedo rodearme a lo mejor de conocidos, decir, bueno, a ver, le encuentro la beta. Si no puedo tener el negocio abierto, bueno, vendo por internet, vendo por las redes sociales. La pandemia nos enseñó mucha humildad, ¿no? Nosotros los fotógrafos de boda cobrábamos contratos con muchas cifras de plata, porque cuando cerrábamos un trabajo entraba un dinero gordo de una sola vez, digamos, que era el dinero del evento y qué sé yo. Con esto tuvimos todos que abrir el kiosquito y lo que nos enseñó fue a tener humildad, porque empezamos a tener que valorar los pesos poco, ¿entendés? Cada fotito, cada página, cada papelito, cada cuadrito que haces, y con eso te enseña la humildad. Y si nosotros tenemos que pensar Argentina a nivel país, no está parada en su adulto Argentina. Si nosotros miramos el aspecto político, y acá no importa de qué lado estés, hay un discurso de trasfondo en que la gente siempre está diciendo quién nos va a salvar, quién nos va a venir a ayudar, porque pobre de mí. Entonces todavía estamos en una adolescencia acá en Argentina, así a nivel todos, ¿no? Digamos, me incluyo así. Y entonces eso es un tema porque acá la pandemia nos está mostrando que nadie nos va a venir a salvar, y completando esta idea que me estás planteando, te puedo decir una cosa. Cuando yo me pongo a pensar la gente que está sin laburo y la gente que no puede trabajar, me da mucha lástima, me da pena, me deja mal. Pero la lástima es un sentimiento que le quita fuerza al otro. ¿Viste cuando mirás a un tipo, no sé, un chabón que te chamulló en el boliche, pero es que lo mirás como un pobrecito? ¿Cómo lo ves? Como una cosita, ¿entendés? Si alguien te viene a pedir trabajo, ay, no sé qué, no como tantos días, y lo mirás con lástima, como que le quitas fuerza. Entonces la lástima, sentir lástima de uno mismo y lástima de los demás, no es algo que nos trae la solución. Entonces, realmente, si yo me despierto chinchuda hoy, porque no vendí nada, porque estoy mal, porque me comí medio tarro de dulce de leche y estoy en pijamas, me ha pasado 1000 veces, me permito estar así, pero en un momento me baño y prendo un Zoom y escucho un podcast como el tuyo, o miro un YouTube, o hablo en Zoom con mis amigos, o veo una charla con colegas, y ya te cambia la energía, ¿entendés? Y ya te da. Por eso es importante este trabajo que estás haciendo vos, porque la gente sola realmente no puede, y es verdad que se va a bajonear, porque esto se está haciendo larguísimo, pero bueno, en algún momento tenés que reaccionar, y para eso están estos recursos que estamos brindando a la gente, ¿no? Principalmente en la zona donde yo estoy, donde yo resido, yo estoy a 60 kilómetros de Rosario, para que te des una idea.
Y normalmente, a ver, el fotógrafo ya de por sí tiene un ego muy importante. O sea, es como que el fotógrafo es, yo soy importante, yo soy el mejor, y me quedó grabada una frase que me dijo Juyá, que me dijo, dice, en algún momento de mi vida me he creído un rockstar, y cuando me he chocado la cabeza contra la pared, ahí me di cuenta de la realidad, de dónde estaba parado. Y creo que en estos momentos es cuando el fotógrafo tiene que pedir ayuda y cuando los fotógrafos se tienen que juntar más. Es más, en este tiempo he visto que se han creado asociaciones de fotógrafos, agrupaciones de fotógrafos, cuando a lo mejor en tiempos normales no estaban. Entonces uno se plantea y dice, ¿por qué no estaban en los tiempos normales y por qué tenemos que en realidad siempre el instinto humano es esto, uno nunca hace nada hasta que tiene la necesidad de hacerlo, o sea, no es proactivo, siempre trabajamos, somos reactivos, o sea, pasa algo y reaccionamos. Entonces, es como que es lo que hablábamos recién, en estos tiempos donde a lo mejor uno no puede salir solo, donde uno no puede, a lo mejor uno está encerrado porque no le encuentra la beta, no le encuentra la salida, es levantar la mano y decir, a ver, colega, dame una mano, a ver, ¿qué estás haciendo vos que yo no puedo hacer? Los dos somos creativos, los dos vivimos de la imagen. Bueno, a ver, ¿qué estás haciendo vos? Y no sé, yo estoy sacando fotografía de viandas. Bueno, listo, me voy a poner a hacer lo mismo acá en mi zona. No voy a estar cobrando lo mismo que un evento, pero por lo menos me voy a sentir bien, ya sea de la cabeza, ¿no? Porque también es otra cosa que juega muy en contra. Entonces, para mí es muy importante el hecho de hoy en día relacionarse con el resto, que a lo mejor antes uno no lo hacía. Sí, mira, todas las formas cambiaron y van a seguir cambiando, pero cuando nosotros dimos las ideas de organizar las fotos personales de tus clientes, viste el álbum, el viaje a Disney o las fotos de alguien querido y eso es interesante porque ni siquiera es que todos tienen clientes que son fieles, que ya le hiciste el bautismo, el cumpleaños y todo. Entonces, ni siquiera es que son ideas que le sacás el cliente a nadie, porque todos tienen que atender a sus clientes y se expanden las ideas y la gente empieza a trabajar. Y he visto muchas maneras creativas de hacer dinero en la cuarentena desde casa, no solo en mi caso, como de colegas, ¿entendés? Entonces eso está bueno y yo creo que la gente empezó a valorarse más y a mirarse entre fotógrafos y a bajar un poco el ego y me parece que por ese lado la pandemia nos hizo bien. Adri, ¿qué se siente, o mejor dicho, en qué te ayudó a tu negocio estar, por ejemplo, en Fearless? A mí mi vida cambió cuando empecé a participar de Inspiration Photo. Yo estaba en Fearless hace mucho tiempo, pero no ganaba nada hasta que un día trabajé organizando el taller de Vinicius Matus en Argentina, que es un gran fotógrafo, él era fotógrafo de bodas y ahora es coaching de fotógrafos y es fotógrafo de estudio nada más, ya se jubiló de las bodas y él fue mi mentor, ¿no? Y a partir del momento que yo empecé a hacer este trabajo con él, empecé a poder mirar mi propio trabajo y empecé a competir no solo en Fearless como en Inspiration Photographers, pero yo no creía en mi trabajo y tampoco sabía elegir mis mejores fotos. Y a partir de esta mentoría empecé a identificar cuáles eran los puntos fuertes de mi fotografía y aprendí a elegir sola mis propias fotos y mi carrera hizo un pum para arriba que fue en los últimos 3 años más o menos, por así decir, más o menos casi 4. Empecé a ganar premio tras premio y los premios no es que te dan clientes, porque a veces la gente dice, es una boludez participar de concursos, ¿para qué vas a hacer eso? Lo que pasa es que cuando yo empecé a participar de concursos, empecé a mirar mis fotos. Y cuando se empezaron a destacar mis mejores fotos, empecé a ganar autoridad y fuerza y mi trabajo hizo un cambio del agua al aceite, ¿entendés? Más o menos así, hizo un cambio muy grande de calidad y entonces hasta hoy hoy soy jurada de muchos concursos, pero sigo participando de concursos porque me obligan a tener una disciplina con el trabajo. Viste que los fotógrafos no tenemos un jefe, entonces somos bastante vagos. La realidad es que no tenemos horarios, somos muy vagos en general, porque somos muy bohemios en líneas generales, ¿no? Entonces, tener que cumplir con estos requisitos y tener que presentar tus fotos frente a jurados que no te conocen, o sea, que no están involucrados emocionalmente con esa fotografía,
con lo cual la van a evaluar en términos técnicos. Me sirvió un montón para ver dónde estaba parada y para seguir avanzando, porque soy muy exigente y termino teniendo este ojo más apurado, y entonces me sirvió en muchos aspectos. Y después, en los aspectos personales, empecé a ser invitada a dar conferencias por todos lados a través de esos premios. Yo gané un Lente de Oro en el 2018 por la mejor historia de casamiento contada en 20 fotos, y le gané a los brasileros, a todo, con una boda argentina en Brasil. Y después de eso empecé a dar charlas en muchos países, porque la gente te empieza a reconocer y los fotógrafos de otros países te empiezan a seguir y te empiezan a llamar de todos lados. Así que estuvo lindo porque a mí me encanta la docencia, me encanta hablar y me encanta la fotografía, y pude juntar todo eso en mi propio estilo de vida. Para aquel que está escuchando, estar o participar de concursos a lo mejor no te va a aportar el cliente, pero sí te va a dar a conocer ante tus colegas, que posiblemente, como decís, empieces a dar charlas, conferencias, sabes, más que nada como para que tu colega te reconozca y te vea como, no sé, como... Sí, no sé si, no es solo el colega. Para el cliente, no es que te garantiza el cliente, pero sí te aporta marketing, porque hoy en día los clientes te siguen en las redes sociales, principalmente en Instagram, y cuando todos los días el tipo ve, premio de esto, premio del otro, dice, uy, esa debe ser grosa porque tiene premios, no sé qué. El cliente no sabe muy bien de qué son esos premios, pero entiende que sos un profesional destacado. Para mí, la ventaja mayor de participar del concurso fue el propio desarrollo personal que tuve conmigo mismo. O sea, obligar a mirar mi trabajo a cada mes y ver qué es lo mejor que hago de cada evento es lo que me dio el concurso, porque tengo que yo ser una gran curadora de mi propio trabajo. Después, lo otro, que los colegas te reconozcan, es consecuencia. A mí en particular pasó que de que tanto te reconocen, eso te trae nuevos laburos, porque hay gente que me busca hoy para mentorías o para conferencias, y me ha pasado así. Pero yo creo que es una gran experiencia para todo el fotógrafo que quiere superar sus propios límites, porque no comparás tu trabajo con el del colega, te comparás con vos mismo, y eso es importante. Ya que hablamos un poquito de lo que te permitió a lo mejor esta experiencia, para aquel fotógrafo que está escuchando, ¿qué diferencia vos ves entre mirar y observar? Yo creo que cuando vos podés estar mirando y no estar poniendo ninguna impronta. Cuando vos estás contando una historia, no mirás nada más, vos observás y ponés tu propia impronta, porque en el momento que tomás una decisión de que aquel segundo que no se va a repetir nunca más en la vida de alguien, o no, de esta persona que estás fotografiando, lo vas a contar con este ángulo de la manera tal, me parece que estás brindando una mirada única, ¿entendés? No sé si diferenciaría mirar y observar, pero sé que el contador de historias es un gran observador de lo que sucede a su vuelta. No está apenas mirando, está observando qué pasa y está tomando decisiones al respecto. Recién hacías mención al tema del marketing. ¿Cómo manejás esa parte de tu negocio con respecto al marketing, con respecto, bueno, se ve que tenés un sitio web? Yo a todos los fotógrafos le hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que te aporta tener un sitio web? Porque conozco fotógrafos que no lo tienen directamente, no tienen una página web y, por así decir, venden, tienen agenda llena. Entonces a veces la pregunta es, ¿para qué te sirve tener una web? ¿Conviene tener una página web? Está buena tu pregunta. Vos podés tener solo un Instagram y tener agenda llena, porque en el pueblo donde la persona vive de pronto se manejan así y está todo bien. Pero la realidad, yo siempre hago un chiste, ¿no? Que yo quería ser famosa, digo esto. Y siempre digo que si vos sos una super top rockstar wedding photographer, lo digo así jugando, entonces te tenés que portar como tal, como profesional. Yo cuando entro a una página de Instagram de algún fotógrafo que me gusta, me revienta de sobremanera cuando no dice de dónde es. Porque vos imaginate que Instagram no tiene fronteras. De pronto el tipo escribe en español, bodas, eventos, puede ser del interior de España, del norte de Perú, y no sabes de dónde es. Y lo primero que hago cuando realmente me interesa profundizar un poco más sobre esa persona es buscar su página web.
Entonces, realmente hoy miramos menos página web, pero una novia que está dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en su fotógrafo, no va a contratar un fotógrafo que tiene solo Instagram, ¿entendés? Salvo que sea muy recomendado de su pueblo, de su ciudad, ¿entendés? O sea, es una tarjeta de visita y es tu obligación para mí tener página web. ¿Podés no tenerla? Sí, pero yo creo que hay ciertas cosas que nos determinan más profesionales. Es lo mismo. Yo cuando empecé a tener Instagram, lo tengo hace muchos años, 7, 8 años tengo Instagram. Yo lo usaba para tomar selfies y subía la foto de la hamburguesa que estaba comiendo y la selfie con mis amigos y después lo que hacía. No tenía idea de marketing. Pero hoy eso lo dejo para mi Instagram personal. O sea, en mi Instagram profesional entras y ves cómo trabajo y los destaques y el logo. Está todo pensado para el cliente y son cosas que te va dando la experiencia, pero que es muy importante porque hablan de una cosa más pro. Es lo mismo cuando pasas un presupuesto. Le pedís un presupuesto a fotógrafo que te mandan un archivo de Word con letras Time New Roman. O sea, nosotros trabajamos con imagen. No podés mandarle un archivo así en el 2020 a un cliente, ¿entendés? Tenés que mandarle un PDF hecho bien, con onda y que pueda haber algo de imágenes que haces, ¿entendés? El día de mañana, no sé, se levanta el creador de Facebook e Instagram y te da de baja todo. Perdiste todo el negocio. Porque todo tu negocio está abocado en esas redes sociales. Es como que vos tener una página web, si bien es una inversión, no lo veo como un costo, sino lo veo como una inversión, es como decir, bueno, tengo mi negocio independiente, o sea, no dependo de Facebook, que Facebook, no sé, se cae y capaz que yo tengo mi página caída durante 1 o 2 horas y el cliente no puede entrar a mi negocio. Pero hay otro tema acá con la web también. Nosotros hoy en día tenemos la atención de 3 segundos en Instagram, porque la gente pasa el dedo y hace el scroll de la pantalla y lo ve en 3 segundos. Entonces, todo lo que vos subiste a Instagram mañana ya no tiene valor porque ya pasó. Entonces tenés que subir más y más. En Google, cuando vos pones en tu página que alimentás tu sitio web durante años, yo estoy en una de las primeras páginas de Google Argentina sin pagarle a Google. ¿Pero por qué? Porque estoy hace 10 años alimentando la misma página, con nombre, con tags. Entonces, cuando el cliente pone, se va a casar en Palacio Sanssouci, que es un lugar que me interesa, y escribe casamiento Palacio Sanssouci, saltan mis fotos, y en Instagram no tiene la posibilidad de hacer eso. Y una novia que está buscando algo muy específico va a escribir eso en Google, ¿entendés? Por eso también es muy importante, y ya posicionándonos un poco más en el negocio, el tema del manejo del SEO, del tema de las etiquetas y demás. A ver, ya para estar trabajando, como vos decís, en otro nivel, porque si yo me quiero manejar en mi zona, en mi localidad y localidades aledañas, a lo mejor no es necesario invertir en una página web. Además, la gente me pregunta cómo logré ser Destination Photographer y trabajar en tantos países del mundo haciendo bodas, ¿no? Pero desde siempre yo me presenté como alguien que viajaba y no siempre cobré bien por esos trabajos. A veces iba por el costo o no sé qué, o sea, pagué mi derecho de piso. Pero de tanto hacer algo repetidamente, la gente entiende que haces eso. Y entonces, cuando vos entras a mi página web, no ves el trabajo solo de Argentina. Luego la gente entiende que sos Destination. Y entonces, ¿qué pasa? Me terminaron llamando este año, no sé, para ir a cubrir un 15 en Las Vegas. Y la gente dice, ¿pero la mina te pagó para ir de acá a Las Vegas? Sí, porque ella entendía que yo era una Destination y cuando entra a mi página, veo fotos en París, ve fotos en Londres, ve fotos en no sé qué, entiende que eso es normal. Si puede pagarlo, lo paga. Pero lo tuve que comunicar de alguna manera y eso se hizo a través de mi página web. Además también son acciones de marketing, como decía al principio. Yo puedo ir a determinado lugar, como decís, al costo, pero uno cuando pone en la balanza, a lo mejor obtuvo más más ganancia porque te sirve, por así decir, de chapa, que el cliente después cuando entra a tu página web diga, mirá, hace fotografías también afuera. Es un poquito también eso. Sí, bueno, me costó ahí un par de años hacer esta movida, porque en el 2013 me separo, en el 2014 dije, ¿cómo voy a hacer para viajar sin dinero? Y vendí mi primer sesión de familia de embarazo en Chile. Y entonces tenía 100 pesos en el bolsillo y me emitieron un pasaje. Y ese día me di cuenta que podía viajar, que siendo fotógrafa podía viajar sin dinero o con dinero. Entonces empecé a entender que si yo comunicaba mis deseos y decía que estaba disponible para tal cosa,
esto se iba a generar y así fui encontrando clientes. Entonces, en un primer momento sí hacemos muchas cosas como se puedan, pero después empieza a girar una rueda respecto de lo que uno es especialista. Entonces, está bueno eso. Hay preguntas que a lo mejor a veces me dejan en Instagram y demás, y principalmente motivo de gente que recién está arrancando en el mundo de la fotografía, que como vos decías al principio somos todos locos, los que somos fotógrafos, y es verdad. A veces uno piensa más en el precio y a lo mejor no tanto en esmerarse por presentar un trabajo de calidad. ¿Vos cómo ves eso? O sea, yo recién arranco en la fotografía. ¿En qué tengo que basarme? ¿En el precio o en presentar un trabajo de calidad? Es muy importante que vos entiendas que tu fotografía no tiene precio, tiene valor. Y hay una diferencia muy grande entre precio y valor. Si vos haces más de lo mismo, lo que todos hacen o lo que tu vecino hace, la única cosa que vas a competir con el vecino es por si sos 5 pesos más barato o 5 pesos más caro. Pero cuando vos buscas una identidad en tu trabajo y empezás a trabajar con algo que realmente te gusta y le comunicás tu valor a las personas y lo haces entender por qué sos diferenciado de los demás, tu fotografía pasa a tener valor y las clientes te van a contratar porque quieren esa foto y no porque están buscando precio. Mi fotografía no fue siempre lo que yo hubiese querido toda mi vida porque tuve que aprender muchas cosas, pero desde siempre comuniqué que mi fotografía tenía valor. Por eso siempre le digo como tip a los fotógrafos, cuando suban sus fotos a Instagram, que suben una foto pero hay espacio para un texto, vos fíjate que a veces uno sube, no sé, una selfie escribiendo algo y tiene miles de likes porque la gente te lee lo que vos estás pensando. Entonces tu Instagram tiene que comunicar tus valores. Entonces sean cuales sean, si vos sos evangelista o si vos te interesa hacer bodas locas o si a vos te interesa trabajar con gente tranqui o si vos querés trabajar para el público AA o si a vos te interesa hacer chorizo, no interesa, pero de alguna manera tenés que comunicar cuáles son tus valores y ahí las personas van a pagar por ese valor, por ese producto y no porque sos más uno en la multitud, ¿entendés? Porque si sos más uno en la multitud, lo único que va a pasar es que compitan con vos por precio y si el vecino le da 500 pesos más o 500 pesos menos, van con el vecino. A ver, yo una vez escuchaba a Fer Juriasti y él decía, a ver, yo tengo 2 fotografías, el fotógrafo me cobra 20.000 pesos y el otro me cobra 600 y los trabajos son exactamente iguales, el cliente se va por el más barato porque no ve ninguna diferencia. Entonces ahí, ¿de quién es la culpa? ¿Del cliente o del fotógrafo? La culpa es del fotógrafo porque no hace nada, como decís, para diferenciarse en el mercado y que el cliente lo elija por el trabajo. Y el trabajo de diferenciación en el mercado no tiene que ver solo con si tu fotografía es top, ¿no? Acá en Argentina hay algo que todavía muchos tienen que aprender y cuidar, que es la atención al cliente. Y la atención al cliente no es solamente el día del evento, ¿entendés? Es cómo entregar la fotografía, si lo atendés bien, cuándo vienen a hablarte, si la entregás a tiempo. Entonces, todo ese conjunto de cómo los atendés, cómo subís sus trabajos, cómo los tratás, qué productos entregás, de qué manera les ofreces. A veces la gente vino ahora en la cuarentena a decir que los álbumes no se vendían, ¿sí? Yo este mes pago todas mis cuentas con una venta de 4 álbumes muy buenos, grandes, que los vendí a buen precio para mi clienta. Pero ¿qué pasa? El cliente no sabe qué es lo que puede comprar en álbumes. El que tiene que orientarlo sos vos. Entonces, imagínate que vos entrás a un negocio de jean y le decís, ¿tenés un jean? Y el tipo dice, sí, No, o sea, normalmente el tipo te dice, sí, tenés largo, pero caño corto, pero talle tal, pero no sé qué. Entonces, falta eso a veces a los fotógrafos. Dicen, el álbum no se vende. Y le pregunto, ¿tenés una muestra? No. ¿Le explicaste que puede ser? No. ¿Y cómo querés que te compre algo que no sabe qué es? ¿Entendés? Se lo tenés que explicar y mostrar. Sí, es como decís, vas al negocio, por ejemplo, a indumentaria, buscas algo, sí, mira, acá tenés todo tu talle. Y vos decís, pero a ver, orientame, mostrame alternativas. Exacto. Entonces sí, a ver, por eso te digo, el fotógrafo de por sí, y yo lo veo de esa manera, te digo, yo aparte de ser fotógrafo, me dediqué siempre a la venta, entonces
Es como que falta todavía esa faceta y creo que en los últimos años, por ejemplo, los congresos de fotografía principalmente, es como que se empezó a trabajar más esa parte, el tema de las redes, el tema de la venta, el tema del marketing. Es como decir, enseñar al fotógrafo a venderse, a mostrar su trabajo, a lograr que se diferencie al resto y, como vos decís, a aportar un valor agregado, a lograr que el cliente encuentre en vos una experiencia totalmente diferente. Entonces, uno se tiene que mentalizar de que uno, puede invertir un montón de dinero en las redes sociales y da muy buen resultado. Ahora, yo creo que el mejor resultado es cuando tu cliente se va satisfecho y ese mismo cliente se transforma en vendedor tuyo. Yo creo que ese es el mejor dinero invertido. Totalmente, y ahora en los tiempos de pandemia es tiempo de fidelizar a los clientes que ya existen, ¿no? De encontrarles salidas y soluciones para los clientes que ya teníamos de antes. Y también nos dimos cuenta en la pandemia cuán poco trabajamos con los clientes que ya teníamos, porque a veces el tipo te contrató para una boda y te colgás y de pronto ya tuvo hijos y tuvo eventos y de pronto esto de fidelizarlos hace con que te puedan contratar para más cosas, así que es importante trabajar en esa relación. Sí, es más, en un episodio anterior hablaba con un colega y me decía, yo en este momento llamo cada 15 días a mis clientes para preguntarle cómo están. O sea, no con el afán de decir, bueno, venderle algo. No, de llamarlos y decirle cómo están, necesitan algo. Y es como que lograr esa fidelización con el cliente. Y el cliente eso lo valora y lo aprecia mucho. Y como te vuelvo a decir, es tu mejor vendedor. O sea, no tenés que invertir dinero, volver a invertir dinero en Facebook, en Instagram. No, sabés que tenés ahí un cliente que no lo tenés que descuidar. Creo que es la mejor inversión que podés hacer. Sí, es fantástico acompañar a las familias. La verdad que es lo que me deja más contenta mirar hacia atrás y ver que fuiste registrando los mejores momentos y que la gente tiene una gratitud hacia vos, ¿no? Porque les brindaste como una mirada y esas fotografías generan sensaciones, ¿no? Generan bienestar. Adri, bueno, como para ir un poquito finalizando el podcast, si tuvieras en tu faceta de docente y basándonos en tu experiencia, en tus historias y demás, ¿qué consejos le darías a aquel fotógrafo que recién está comenzando y también para aquel fotógrafo que todavía aún hoy se encuentra en una zona de confort, o sea, y todavía no logró mejor reinventarse? ¿Qué consejos le podrías dar? Para el que está empezando, yo le diría que realmente si llegó hasta la fotografía es porque algo de creatividad tiene, de interés, porque nadie llega a la fotografía porque te obligaron así nomás. Normalmente es porque tenés un interés, así que les aconsejo que prueben de todo para que finalmente puedan elegir y quedarse con aquello que realmente les hace latir el corazón, les genera mariposas en el estómago, porque tu mejor fotografía va a ser siempre ese espacio, ese lugar, ese tipo de fotografía que tenés el placer de hacer. Entonces, sea foto de naturaleza, sea foto de gente, sea foto de niños, de bebés, fíjate que te gusta, porque seguramente si te gusta lo vas a hacer con placer y a la larga te va a salir muy bien y es lo que te va a generar también como profesional, ¿no? Eso por un lado. Y a los que están en su zona de confort, primero les mando todo mi aprecio, mi consideración, porque no creo que seamos tan bien resueltos, así que estamos fantásticos todos los días, pero estoy segura que los que tienen mucha experiencia a veces están muy apegados a su pasado o a los tiempos románticos, o como los argentinos al 1-a-1, ¿no? Hay cosas así. Pero yo creo que estas personas que tienen mucha experiencia son los que tienen también la llave de salida para nuevos caminos, ¿no? Porque si el fotógrafo está hace muchos años en la fotografía, probablemente ya tuvo que pasar por otros tipos de pandemias, que no se llamaban pandemias, pero por ejemplo los fotógrafos cuando trabajaban a rollo y tuvieron que pasar a la fotografía digital, también fue un bajón, porque también estaban acostumbrados a una vida, a vender fotos por unidad, a vender las fotos de una manera y tuvieron que hacer una transición. Así que creo que estas personas sí tienen la llave de salida, lo único que necesitan es mirar un poquito más hacia adentro para encontrarla, pero yo creo que también tienen la fuerza necesaria para salir adelante porque ya pasaron cosas mucho más difíciles y las superaron con honor. Como para ir cerrando, pregunta, ¿asado o feijoada?
Ay, no se comparan las cosas buenas. Asado y feijoada. O feijoada y asado. Mira, me vuelve loca. El asado argentino me vuelve loca, sinceramente. Y la feijoada también me vuelve loca porque es muy rico. Pero son... ¿entendés? Yo siempre digo una frase que les enseñé porque tengo la bandera de Brasil y de Argentina tatuada en mi tobillo. Y le explico que en Roma hay que hacer como los romanos. Voy a Brasil, como brasilera, escucho música brasilera. Estoy acá, tomo vino, como asado y hago como los argentinos. Y es maravilloso eso. Integren. Adri, bueno, desde ya te quiero sumamente agradecer por el tiempo, la predisposición. La verdad que se nota a leguas la docencia que la llevas adentro, la forma que tenés de hablar, la forma que tenés de transmitir. Yo siempre digo que uno puede ser un experto en su tema, pero si no logra transmitirlo es muy complicado, y creo que vos lográs transmitirlo a la perfección. Así que bueno, te quiero agradecer por sumarte a este podcast, que también nace un poco de todo esto que está pasando, de decir, bueno, uno reinventarse y tratar de poder mandar experiencia, compartir consejos a colegas que están escuchando y que a lo mejor necesitan también una forma de aprender y algún medio para distraerse. Te súper felicito por la iniciativa. Yo creo que estas ideas que nacen así despretenciosas, pero que le ponemos así amor y dedicación, nos pueden llevar muy lejos. A mí la fotografía me ha llevado a más de 25 países, me ha llevado a conocer personas de todo el mundo, me ha llevado a trabajar para muchas familias y sé que pensar que cuando no estemos más en esta tierra, nuestros álbumes van a estar ahí en la casa de las familias y no van a tener precio. Y la gente no va a saber quién sacó estas fotos, pero no importa, eso va a ser un tesoro inestimable para cada familia. Así que pienso que nosotros los fotógrafos tenemos superpoderes porque podemos congelar el tiempo y eso es fantástico. Soy muy agradecida a lo que me dio la fotografía. Te agradezco a vos esta oportunidad de hablar porque sé que la voz a través de estos proyectos llega muy lejos y puede ayudar a mucha gente. Juntos somos más fuertes y creo en la creatividad y el amor. Y hay algo interesante con esta pandemia, ¿no? Cuando estaba fotografiando a las embarazadas o los niños, o cuando empezamos a encontrar maneras creativas de festejar un cumpleaños por Zoom porque no podemos vernos, o cuando le mandamos una torta a un amigo por Rappi de cumpleaños porque no podemos ir a su casa. En fin, todas las salidas creativas de los seres humanos nos muestran que al fin y al cabo la vida siempre es más fuerte y siempre gana. Así que por más muerte y destrucción que estemos viviendo ahora, la vida tiene siempre su lugar y eso es lo maravilloso. Así que seamos fotógrafos de la vida. Exactamente, exactamente. Así que bueno, Adri, te quiero sumamente agradecer. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, que nos van a seguir escuchando, y esto... Que me sigan, los que quieren hablar conmigo, que me sigan en Instagram. Dale. Igualmente, cuando compartamos en las redes, por supuesto que vamos a poner tus líneas, tus vías de contacto para que todos aquellos interesados te puedan contactar. Más que nada también por el tema, bueno, de las mentorías y demás, pero siempre está bueno poder a lo mejor algún mensaje, alguna consulta. Sí, no necesitan escribirme solo si necesitan mentorías, me pueden escribir para hablar que escucharon el podcast y los espero ahí en Adriana Carolina Fotografía, que va a ser un placer contestarles a todos. Genial, gente. Esto fue un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo episodio.